Saludos a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Salud, Dinero, Tecnología. Hoy en este importante video conocerás 7 amuletos de la suerte y su significado. A lo largo del mundo existen amuletos de la suerte, cada uno con sus propias características y orígenes. La globalización permitió que muchos de ellos llegasen a nuevos hogares, acobijados bajo ilusiones advenedizas, y en la actualidad decoran paredes, techos y árboles sin fronteras. Aquí te enseñamos los 7 amuletos de la suerte que debes tener en casa o negocio. Número 1. Maneki Neko. De un tiempo a esta parte, estos gatitos de la fortuna pueden apreciarse en miles de negocios del mundo, y al igual que en Japón, su país de origen, se colocan en las entradas de los comercios, sin importar el rubro. La escultura nace a partir de una leyenda japonesa en la que un gato de raza nipona bobtail le salva la vida a un comerciante rico que estaba atrapado en una tormenta en el siglo XVII. Maneki es un derivado del verbo maneku, que en japonés significa invitar a pasar, mientras que neko es gato. El gato, a pesar de lo que muchos creen, no está saludando, sino invitando a pasar al establecimiento, y según la mano que levante, tiene distintos significados. La pata derecha busca atraer prosperidad y dinero, la izquierda atraer visitas y ambas patas proteger al hogar o negocio. Número 2. Caballo de Dalecarlia. La estatuilla de madera es otro de los souvenirs preferidos de los turistas, pero esta vez de los que visitan Suecia. Nació como un juguete para niños en la provincia de Dalecarlia y existen algunos sobrevivientes con 400 años de antigüedad. Está asociado con la fuerza, la fidelidad, la sabiduría y la dignidad. Número 3. Elefantes. Las estatuas de elefantes son muy populares y un símbolo de fuerza, potencia, estabilidad y sabiduría. Según la superstición popular, siempre deben enfrentar la puerta para atraer la buena suerte. Tienen una función similar a los maneki neko, pero a la inversa, en vez de llamar a la fortuna, son colocados en las entradas de los negocios y casas para que puedan disuadir a la mala suerte de ingresar. Número 4. Ekeko. Es una figura característica del altiplano andino que recibe tributos en Bolivia, Perú, norte de Chile y Argentina, como también en el oriente de Venezuela, donde se lo conoce como Don Juan del Dinero. Según los historiadores, la leyenda comenzó en la cultura Tiahuanaco, Bolivia, y tras la conquista española fue adoptado por aymaras e incas. Está asociado a la fertilidad, la buena suerte, la abundancia y alegría. Va cargado de morrales con alimentos y otros bienes. Le falta una sandalia y se le tributan ofrendas como dinero o prenderle un cigarrillo en la boca solo los días martes y viernes. Número 5. Muñecas quitapenas. Estas pequeñitas y coloridas muñecas son realizadas en manera artesanal en Guatemala. Generalmente se utilizan para que los niños con problemas para dormir les confiesen sus temores y ellas se encargan de guardarlo debajo de la almohada. La tradición marca que las muñecas desaparecen con las preocupaciones, por lo que es común que durante la noche los padres retiren el juguete de la cama para que los chicos entiendan que sus problemas se han ido. Número 6. Escamas de carpa. La carpa es una comida muy tradicional durante la cena de Navidad y Año Nuevo en muchos países de Europa Central. En países como Polonia y Alemania existe la tradición que luego de la cena se cortan un par de escamas y se guardan en la billetera hasta la próxima vez que se realice el encuentro. Número 7. Torito de Pucará.
Al principio fueron utilizados como una manera de marcar territorio, para delimitar las zonas donde los vacunos iban a procrearse y así advertir a los desprevenidos. Pero con el tiempo fue tomando nuevos significados y en la actualidad se los asocia a la protección, felicidad y fertilidad en la vida matrimonial. Esta pieza de cerámica puede apreciarse en techos o entradas de muchos de los pueblos sureños andinos del Perú, siendo la provincia de Puno donde tienen mayor popularidad. Bueno, mis queridos y queridas, espero que te haya gustado mucho esta valiosa información. Antes de terminar con el video, me gustaría saber qué amuletos tienes en casa o negocio. Sin más nada que decir, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.